comienza aquí. En Vivero Citrus sembramos, trasplantamos, injertamos, rustificamos y entregamos plantas que producirán una excelente cosecha. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, récord Guinness mundial. El origen de una plantación exitosa. Buenos días, gracias por estar, por participar. Soy Rodrigo Giovanni, trabajo en la sección Zoología Agrícola de la Estación Experimental. Y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre los temas de las plagas que atacan las primeras etapas del cultivo de la caña de azúcar. Bueno, como todos saben, el cultivo de caña de azúcar en la provincia es afectado durante todo su ciclo por diversas plagas. Tenemos plagas que atacan las primeras etapas, en las de emergencia, como macollaje. Aquí tenemos a Mictina unipunta, a Elamopalpo glynocelus, y más adelante en el cultivo, cerca de febrero, cuando el cultivo está en gran crecimiento, podemos tener algunos ataques de Mosis latipe, que algunos lo conocen como el gusano cuarteador. Y después, durante todo el ciclo, tenemos dos plagas que están haciéndonos daño. Una es Acrotomopus atropuntelus, que es el picudo perforador, y después la otra es Diatrea sacaralis, que mi compañera va a disertar en unos minutos sobre esa plaga, que es la plaga clave o principal de este cultivo. Yo voy a hacer foco hoy en estas tres plagas, en el Elamopalpo glynocelus, Mictina unipunta y Acrotomopus atropuntelus, porque se dan en la etapa de emergencia y macollaje, y porque todos conocen, este fue un año donde se quemaron muchos lotes de caña de azúcar, y son condiciones predisponentes para el desarrollo, por ejemplo, de la primera plaga del asmopal. Para contarles un poco sobre el ciclo biológico, yo lo quiero llevar un poco más a lo agronómico, a lo que ustedes pueden ver en sus campos, para no hacerlo tan tedioso, contarles que esta plaga por lo general está predispuesta por aquellos lotes que son quemados, ya sea con una caña que ha sido quemada en pie, o el rastrojo que quedó en superficie después de la cosecha, ha sido quemado. O sea, cuando los suelos están al descubierto. Entonces uno cuando va a mirar al campo, va a monitorear, empieza a caminar por esos lotes, camina la trocha y empieza a ver estos adultos, que son unas polillas chiquititas, grises, pero va a haber muchas que se empiezan a levantar, y eso nos está indicando de que esta plaga está presente en nuestro cultivo, nos está poniendo huevos en los suelos, que luego de estos huevos van a salir las larvas, que pueden ser de distintos colores, en este caso marrón claro, o como en este caso que tiene la presentación, marrón un poco más oscuro, casi negro. Esta plaga, al poner los huevos en el suelo, se introduce al tallo por abajo del suelo. Por ahí es difícil encontrar todos estos estados, el estado de pupa, de huevo y de larva. Por ahí, cuando hay ataques importantes, sí se puede observar lo que comentaba de las polillas que se levantan. Esto es importante por esto, por los daños que uno puede observar en el cultivo. Cuando uno llega a un lote, en este caso el de la izquierda, que está desnudo, sin cobertura, no ha sido quemado, pero está sin la cobertura del rastrojo, se pueden observar fallas en la emergencia del cultivo y brotes que se empiezan a amarillar y a necrosar, lo que se llama como muerte del brote guía, que es lo que podemos observar en la segunda imagen. Y cuando uno va a hacer hincapié y mira un poco más, al mover un poco el suelo hacia abajo, empieza a ver en los brotes perforaciones, que es la imagen de la derecha, las perforaciones propias de este gusano, que luego se introduce al tallo. Entonces, este gusano nos está causando un daño, ya sea porque está matando ese brote joven, lo que nos retrasa en las próximas etapas, porque el cultivo, en vez de pasar a otra etapa de macollaje, todavía tiene que rebrotar y le cuesta. Eso le genera un estrés y le genera pérdida de rendimiento, por supuesto, al cultivo, ¿sí? Recordarles que en algunos lugares donde hay ataque intenso de esta plaga, puede llegar a matarla la cepa, pero eso va a depender también de la cantidad, de la presión en la que está la plaga y de la cantidad de brotes que hay.
Esto es cómo ustedes lo van a reconocer a nivel de campo, qué es la utilidad que tiene. Entonces, saber que esas larvas son las que nos generan a nosotros los daños. Un poco para mostrarles la evidencia que hay de estudios anteriores hechos por la estación experimental en distintos años y en distintas localidades, cómo se puede ver en esta, aquí donde estoy marcando, cuando se quema el rastrojo podemos tener ataques hasta el 25% de brotes dañados, con respecto a cuando nosotros lo hemos conservado al rastrojo en superficie, donde no tenemos daño, es cero casi. Entonces, como condición predisponente, esta plaga prefiere aquellos lotes que están quemados, aquellos suelos que están desnudos, por el simple hecho de que es donde va a poner los huevos y cómo el ciclo biológico se va a poder ir dando. Recordar dos condiciones climáticas que son importantes y que la estamos viviendo en este momento. Una es la condición de la seca, hace 3 meses que no llueve, o un poco más, y que no hemos tenido precipitaciones fuera de lo que fue el 30 de agosto, con la lluvia de Santa Rosa, algunos milímetros. Y recordar, el fin de semana estuvo con temperaturas de 30, 32 grados, o sea, temperaturas que van en ascenso. Esto le colabora a la plaga para hacer sus ataques. Entonces, nos planteamos en este momento, como es una problemática de este momento, de esta época, de septiembre, octubre, noviembre, hacer hincapié en esta plaga en aquellos lotes que han sido quemados, y es importante monitorear esos lotes, monitorear los lotes que han tenido caña en pie y que por alguna razón se han quemado, o cuando el rastrojo ha quedado en la superficie y ha sido quemado, o el caso de que uno decida hacer un manejo de sacar todo ese rastrojo para producir energía o para otro fin. Entonces el monitoreo lo vamos a focalizar en los meses de septiembre, octubre y noviembre, o sea, después de esta charla, algunos ya lo están haciendo y es sumamente salir a monitorear estos lotes, mirar estos lotes. El monitoreo es sumamente sencillo, consiste en colocarse en algunos surcos, en algunos puntos de 1 metro lineal y vamos a contar los brotes que están afectados por esta plaga. ¿Y cuáles son esos brotes? Son estos brotes que vemos en esta imagen, donde vemos perforado. Y entonces cuando nosotros vamos a ver esos brotes, con esa información vamos a poder estimar el porcentaje de daño, de brotes afectados que tenemos en nuestro cultivo. Para comentarles un poco, es importante siempre monitorear los lotes para saber qué toma de decisión voy a elegir y contarles que hay un manejo cultural para esta plaga, en la que a veces no debemos hacer nada, más que dejar el rastrojo en superficie después de la cosecha. Dejarlo. Con eso evitamos que el suelo esté desnudo. Aparte, todos conocemos y ya en capacitaciones anteriores se ha comentado el beneficio del rack en cuanto a materia orgánica, se mantiene en la humedad. Entonces, dejarlo en superficie. O regar en algunos lugares donde es posible o se disponga de esta tecnología en el campo, poder hacer riegos que también, igual que en el caso anterior, interfieren en ese ciclo biológico de la plaga. Entonces la plaga le cuesta o no puede desarrollarse de manera correcta. Otra práctica importante de bibliografía y aparte de ensayos que está realizando en este momento la estación experimental es el picado de la trocha, como un tipo de manejo preventivo. Y por supuesto, para cualquier plaga hay que hacer foco en el control de las malezas. ¿Sí? Es muy importante las malezas hospederas para cualquier plaga. Cuando uno va caminando por los lotes que están quemados y que están rebrotando aparte del cañaveral, podemos ver algunas malezas como pasto ruso, que también es una gramínea, y la vemos afectada con los brotes guías muertos. Entonces, hacer foco y mirar también por ahí esas malezas. Bueno, para comentarles sobre la segunda plaga, esta es una plaga que hoy, al haber tantos lotes quemados, no hay muchos con rastrojo en pie, lo que por ahí no hay tanta presencia o tanta intensidad como hubo años anteriores, donde sí hubo que hacer alguna situación de control, alguna acción, y contarles también un poco sobre ese ciclo, pero llevado al nivel de campo. Los adultos prefieren los lotes que están con rastrojos, que están protegidos.
porque es donde van a colocar en ese rastrojo protegido, van a colocar los huevos, su nueva descendencia. Esos huevos de ahí van a emerger o van a eclosionar las larvas. Y la larva es fundamental acá porque es la que nos hace el daño al cultivo y nos hace el daño defoliándonos el cultivo. Luego esta larva va a pasar al estado de pupa y todo esto lo hace en un mes. Igual que en el caso anterior, más o menos en un mes, y lo puede hacer en varias veces, 3 generaciones por año, pero siempre en esta época de emergencia y macollaje del cultivo. Entonces, comentarles un poco sobre esta plaga, también hay que hacer ojo, no solamente este año, sino el año que viene, ver cómo viene. En cuanto a los daños de esta plaga, como veíamos recién, la larva es la que nos hace el daño, y nos hace daño como esto que marco acá, una defoliación de tipo leve, donde se ven brotes comidos, que la larva por lo general tiene hábito nocturno, quiere decir que durante la noche sube a la superficie a comer, y no lo vamos a ver durante el día, porque durante el día le gusta estar bajo el rastrojo, protegida del sol y demás. Entonces, por ahí es difícil observar la larva, pero sí se puede observar los daños. Comentarles también que hay daños que no solamente son leves, sino que son daños como este caso, brotes que son más afectados intensamente y producen la muerte de esos brotes. Por supuesto, cuando se mueren los brotes jóvenes, se retrasan todas las otras etapas del cultivo y eso nos da una disminución del rendimiento. Para contarles también un poco la evidencia, esta es una plaga que es como tiene condiciones contrarias a la plaga anterior. Aquí cuando dejamos el rastrojo en superficie, la cantidad de brotes afectados puede llegar hasta el 15%, o llegó en algunos años, en algunos lotes, con respecto a lotes que estaban quemados. La condición de esta plaga es que haya rastrojo en superficie, pero algo muy importante es la abundancia. Yo lo voy a mencionar más adelante, la abundancia de ese rastrojo. Y además, contarles que aquellos lotes que han sido cosechados por ahí tempranamente, siempre van a abortar más tempranamente, por lo general, y eso va a hacer que si está la plaga presente, va a afectar a esos brotes jóvenes y los va a matar. Y quiero contarles un poco algo práctico. Por ahí esta plaga arranca en el mes de julio, a final del mes de julio con algunos ataques incipientes, principio de agosto, y empieza a defoliar. Entonces, por ahí uno puede estar preocupado y hay que mantener la calma, sí hay que monitorear, hay que hacer foco, pero hay que mantener la calma, porque por ahí esos brotes, yo quiero hacer una acción de control en ese momento y por ahí no es el momento indicado, porque seguramente puede haber una helada a fines de agosto, principio de septiembre, y ese brote lo mismo se va a morir. Pero si fuera el caso, pongo el caso de que esos brotes afectados estén después de la segunda mitad de septiembre o estén ahora en este mes, sí hacer foco y buscar alguna medida de acción o de control. El monitoreo es simple, sencillo, igual que en la plaga anterior. 2 metros lineal de surco, lo vamos a despejar al rastrojo porque es donde está mayormente la plaga y vamos a estimar los brotes afectados, ¿sí? Acá podemos ver esos brotes afectados, en algunos casos vamos a observar algunas orugas, lo que no es tan fácil, a veces sí, hay que hacer ojo, y después brotes, por ejemplo, defoliados levemente. Contarles un poco sobre el manejo cultural de esta plaga. Esta regresión lineal básicamente lo que nos está indicando es que a mayor cantidad de rastrojo en superficie de RAC, mayor cantidad de daño. Pero eso es hasta las 8 toneladas por hectárea, ¿sí? Después de las 8 toneladas yo tengo mayor cantidad de RAC y mayor cantidad de daño. O sea, entre 0 y 8 podría estar y mantenerse ese RAC en superficie. Lo que también hay que recordar que nos evita la plaga anterior, ¿sí? Que es una plaga que hoy está presente. Esta cantidad de RAC va a depender de distintos factores que ustedes también lo conocen, como la productividad del cañaveral, en qué zona estén, de la edad, de la soca, de distintos factores. Para recordarles, el manejo cultural de esta plaga y de la anterior
es dejar RAC en superficie. En este caso, lo que hay que hacer es dejar la cantidad exacta, adecuada de RAC en esos lotes. Siempre controlemos las malezas porque son hospederas, ¿sí? Sobre todo el pasto ruso, todo lo que son gramíneas, porque la caña de azúcar es una gramínea, ¿sí? Algo importante a la hora de mirar los lotes que están con rastrojo, dar una vuelta, ver los lotes y las cabeceras, porque es por donde arranca esta oruga militar verdadera, porque arranca como un frente militar, entonces arranca desde la cabecera. Siempre mirar los daños, ver si se puede encontrar alguna oruga. En cuanto al control químico, no tenemos umbrales de daño económico. Si hubiera que hacer un tipo de aplicación de control químico, tengamos en cuenta 3 cosas: el porcentaje de brotes afectados, la cantidad de brotes que están en ese surco, eso es importante. Y después la etapa fenológica del cultivo. Lo que mencionaba recién, si es julio, agosto y tenemos algunos daños, por ahí estar atentos. Cuando ya estamos en septiembre, cuando la plaga está haciendo mucho daño, por ahí ya está ver de tomar alguna decisión. ¿Sí? Bueno, para ir terminando con la última plaga, el picudo perforador de la caña de azúcar. Algunos de ustedes ya lo conocen, es un adulto como este que está acá, chiquitito, de 1 centímetro, de color marrón claro, que tiene el pico curvo, por eso es un picador. Este adulto lo presentamos ahora a pesar de estar en todo el ciclo del cultivo, porque va a empezar los flujos de emergencia en el mes de noviembre, hemos calculado la semana pasada, con las sumas térmicas, que es una condición de que van a empezar a oviponer en los pequeños brotecitos del cultivo. Luego esos huevos van a emerger las larvas, se van a introducir al cultivo, van a generar una galería. Y luego van a pasar al estado de pupa, donde se va a mantener en la cepa. Y luego al adulto. Es importante eso porque esas larvas, como esas pupas, se van a mantener en la cepa mucho tiempo y eso reduce la longevidad, la vida del cañaveral, de la cepa. También comentarles que acá, por ejemplo, tenemos un daño de un adulto que es un deshilachado diferente a la perforación casi perfecta de diatraea, donde ovipone o donde se alimenta el adulto. Luego acá tenemos algunos daños de la larva, producen tallos chiquititos, donde genera ese brote muerto, y tallos afectados, tallo más grande o las cepas afectadas. Todo esto reduce el rendimiento. En cuanto a las pérdidas, bueno, la estación experimental ya ha estudiado que podemos perder por un picudo por cepa hasta 200 kilos de azúcar por hectárea, o sea, con el rendimiento del 3% cultural. Básicamente 4 bolsas de azúcar por hectárea, con un solo picudo. Entonces el monitoreo de esta plaga es sencillo, lo vamos a hacer apenas el mes que viene, hay que estar atento, sobre todo en algunos lugares. Se elige 1 metro de línea de surco y lo vamos a observar durante 2 minutos para ver estos adultos. Sí, seamos cautelosos a la hora de hacerlo al monitoreo, porque este adulto tiene la tendencia de que cuando siente algún movimiento, se tira al suelo y por ahí no lo vamos a registrar. Es importante tener el conteo de estos adultos. Comentarles que hay un protocolo de muestreo que está disponible en la sección Zoología Agrícola. En cuanto al manejo preventivo de esta caña, bueno, utilizar caña semilla sana o lo menos infestada posible, monitorear los lotes, que es clave, porque el nivel de daño económico son 3 picudos por adulto. Acá vemos justo 2 que están copulando en ese caña. Y cuanto al control químico, no tenemos productos registrados, pero si fuera el caso, utilizar productos de tipo residual por los pulsos de emergencia que tiene esta plaga a partir de noviembre hasta febrero o marzo. Como consideraciones finales, para ir terminando, porque hay que ser un poco breve, contarles que el Asmopalpus lignocelus se presenta en aquellos lotes de la provincia que están quemados, que tienen suelo desnudo, que Mictina unipunta es lo contrario, en lotes que está con RAC, y bueno, que en cuanto al picudo, se encuentra distribuido en distintas localidades de la provincia y con algunos focos hacia el este. En cuanto a la época, bueno, esta es la época, septiembre hasta noviembre, para el picudo se extiende de noviembre un poco más hasta febrero. Igual que el ciclo fenológico que va de emergencia hasta gran crecimiento. Para monitorear en las 2 primeras plagas del asmo y Mictina unipunta, hacer la estimación de brotes afectados y en los picudos contar solamente esos adultos.
quiero dejar claro, el manejo cultural para estas dos primeras plagas es dejar el rastrojo. Dejarlo siempre el rastrojo, no quemarlo, aparte está prohibido. Dejar el rastrojo porque nos evita la plaga del asmo. Regar si es posible, picar la trocha, siempre controlar las malezas para cualquier plaga y dejar la cantidad adecuada, dependiendo de los lugares, del rastrojo para el control de Mictigna unipunta. Como control químico, como sabemos, el asmo palpo está bajo el suelo y adentro del tallo, entonces no le llegamos con ningún producto, no es eficaz. En el caso de Mictigna unipunta, sí le podemos llegar con algún producto de volteo, por el hecho de que sale a alimentarse a la noche. Entonces la idea es que el control lo hagamos en el mejor momento, a la noche. Y para el picudo, bueno, productos químicos residuales por los pulsos de emergencia que mencionaba. Ante más consultas, por favor comunicarse con la sección zoología, que siempre está disponible para acompañarlos al sector. Desde ya, muchas gracias, este es nuestro equipo de trabajo, y ante cualquier duda, enviarlas a este WhatsApp.